La resolución de los problemas del país pasa no solo por las manos del Ejecutivo, sino también de la Asamblea Nacional. Una asamblea que no tiene precisamente los mejores índices de aprobación ni credibilidad, pero es lo que hay. La asambleísta de Izquierda Democrática, Johanna Moreira, ha propuesto que se elabore a la brevedad posible la agenda legislativa para el periodo 2022-2023. Ella nos acompaña esta mañana, la saludamos y le preguntamos cuáles son los temas principales que se deben abordar. Muy buenos días, Lenin. Buenos días también a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha en este momento. De todas las encuestas que se ha realizado la ciudadanía, los temas principales o prioritarios que desean poder cambiar y mejorar son el tema de empleo, de seguridad y de salud. Y por lo tanto son esos temas que deben ser el eje principal de esta nueva agenda parlamentaria 2022-2023. El desempleo es un asunto primordial, se repite hasta el cansancio. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. El Ejecutivo no remite una reforma laboral porque no tiene mayoría que se la apruebe, pero eso no significa que ustedes no puedan hacer nada. Por el contrario, tienen más de media docena de proyectos de reforma que no han sido tratados. ¿Cuándo van a empezar ustedes también a darle soluciones al país? Por eso es importante realizar una evaluación del trabajo de cada una de las comisiones y el compromiso que han tenido para primero cumplir la agenda parlamentaria que se aprobó para el periodo anterior. Y de esta evaluación de cada una de las comisiones también poder hacer una autocrítica de cada una de las presidencias y vicepresidencias y de lo mismo también poder hacer un análisis de todos los proyectos represados que se encuentran en la misma, pero poder ejecutar una prioridad, saber qué proyectos de ley sí responden a la realidad actual y cuáles proyectos que incluso se han presentado en anteriores periodos legislativos ya simplemente no responden a lo que el país requiere en este momento. Hay que analizar en el tema de los emprendimientos, de poder darle mayores garantías a los trabajadores, pero también que tengan la seguridad los empleadores de que están en un régimen igualitario. Pero ustedes podrían comprometerse como legisladores a ejecutar, a desarrollar y ejecutar una reforma laboral antes de que se acabe este año, por ejemplo. Se puede, por supuesto. Obviamente los tiempos no son de 2 meses, 3 meses. Recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa requiere una difusión primero del proyecto de ley y participación de las organizaciones civiles, de la ciudadanía, y plantea incluso para un primer debate un plazo de 6 meses, para el segundo un plazo también de 6 meses. Los plazos pueden acortarse siempre que exista el compromiso de cada una de las comisiones, pero lo que necesitamos en este momento, y es justamente nuestra propuesta, es que esta agenda legislativa se pueda construir con la ciudadanía y las organizaciones civiles para poder tener la representación de la sociedad, el seguimiento y la presión ciudadana hacia las comisiones respectivas, como también poder acercar a la Asamblea Nacional a los ciudadanos y puedan sentirse representados por la misma. Mayor atención para los sectores rurales se pidió durante 18 días de movilizaciones y desde la Asamblea Nacional también se puede hacer y mucho. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Va a haber una respuesta a ello o se quedan solamente con la intención trunca de haber querido destituir al presidente? El llamado que hice para la construcción de esta agenda parlamentaria fue público, los medios de comunicación lo recogieron y hoy también hacemos un llamado a todas las organizaciones civiles, a los sectores de la sociedad, a los ciudadanos que puedan tener estas iniciativas, que puedan colaborar desde la realidad, desde las vivencias de los ciudadanos en las calles, para eso poder acogerlo a la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional no siga viviendo en una burbuja solamente con disputas políticas que pueden ser mediáticas o con intereses partidistas, que es lo que lamentablemente hemos visto en los últimos meses, e incluso eso también debemos priorizarlo en esta agenda, una agenda que debe ser ambiciosa, pero que también debe ser muy realista. Considero que esta propuesta puede justamente recoger esas demandas sociales que se encontraron de diversos sectores de la sociedad, no solamente de la CONAIE, sino también de los jóvenes, de los universitarios, de los grupos feministas, de los médicos que han sido despedidos. Y esas demandas poder acoplarlas y poder construir esa agenda, obviamente enmarcadas en las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional y en los procesos que puede legislar y fiscalizar. A propósito de dar respuestas oportunas, el domingo, recién en el Consejo de Administración Legislativa, del que usted forma parte, se calificaron 5 proyectos de ley que fueron remitidas a las distintas comisiones para que empiece el trámite. Pero me llamó la atención que se prioricen, por ejemplo, reformas al Banco del IES y no al problema de financiamiento que tiene ese mismo IES y que pone en riesgo el pago de pensiones. ¿Cuál es el criterio con el que se seleccionan estos proyectos?
Los proyectos de ley tienen un plazo para poder calificarse o no calificarse. Por lo tanto, el CAL tiene que buscar conocimiento de los mismos y tiene que obviamente tomar una decisión por mayoría si se los califica o se los devuelve a sus asambleístas para que puedan realizar reformas, que de hecho sería el de no calificar, pero con la opción de que vuelvan a presentarse. El CAL obviamente puede priorizar algunos proyectos de ley, pero llega un momento en el que todos los proyectos de ley tienen que pasar por el CAL para que el CAL no pueda caer en un incumplimiento de funciones. Johanna, dentro de esa agenda debe constar un nuevo paquete de amnistías para quienes sean procesados por los actos vandálicos que se cometieron durante las protestas de junio. Antes que un paquete de amnistías, Lenin, yo le tengo que decir que debe constar una investigación detallada, no solamente del abuso de la fuerza por la parte policial, sino también de aquellos violentos en las protestas y aquellos también infiltrados. Mucho se ha dicho de grupos infiltrados y que incluso se ha aducido que es por el narcotráfico, pero de ahí no ha radicado una investigación seria por parte de la Asamblea Nacional, y eso se tiene que determinar. ¿Qué grupos infiltrados se encontraban? ¿Quiénes estaban financiándolos? ¿Con qué finalidad estaban? Y obviamente también aquellos hechos violentos. Primero es investigación y luego podemos obviamente determinar si existen o no existen personas que deben tener esta herramienta por parte de la Asamblea Nacional. Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Y aquí termina este espacio de entrevistas. Mañana regresamos, pero no se despegue de nuestra sintonía porque las noticias continúan en Televistazo en la comunidad.